Televisa presenta. Aspergillosis fumigatus. Esta es la historia de Carmen, de 73 años. Una historia que comenzó en sus pulmones, unos pulmones que durante años habían librado una batalla contra la EPOC. Eran una fortaleza cuyos muros, con el tiempo, se habían vuelto frágiles. El sistema inmunológico de Carmen, debilitado por la enfermedad y por tratamientos necesarios del pasado, había bajado la guardia sin quererlo. Y en esa brecha precisa se coló un invasor inesperado, el hongo Aspergillus fumigatus. Para la mayoría es inofensivo, pero en el terreno vulnerable de Carmen encontró la oportunidad. Cruzó la línea, infiltró el tejido y comenzó un lento pero implacable proceso de invasión. Se camufló tras síntomas engañosos, una fiebre que no cedía, una tos que empeoraba. Los antibióticos no funcionaban porque el enemigo real era otro. La evidencia crucial llegó con una tomografía de tórax. Las imágenes revelaron la huella digital de la batalla, el signo del halo, la prueba visible del asedio fúngico dentro de sus pulmones. La historia de Carmen no es solo un caso médico, es la demostración de un proceso inmunológico crítico, la puerta que se abre para un invasor oportunista en el momento exacto en que las defensas ceden. Ahora, adentrémonos en los mecanismos de esta guerra interna para descubrir paso a paso cómo se libra esta batalla invisible. La fisiopatología de la aspergilosis se inicia con la inhalación de conidios de Aspergillus fumigatus, estructuras de 2 a 3 micrómetros que alcanzan los alvéolos pulmonares. Los conidios presentan una capa externa de roletas hidrofóbicas y melanina que les confiere protección contra el estrés ambiental y respuestas inmunes iniciales. En individuos inmunocompetentes, el aclaramiento mucociliar y la fagocitosis por macrófagos alveolares manejan eficientemente estos patógenos. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos, como nuestra paciente con EPOC y corticoterapia, estos mecanismos están comprometidos, permitiendo que los conidios germinen transformándose en hifas invasivas que penetran el tejido pulmonar. El reconocimiento de Aspergillus fumigatus se inicia mediante la interacción de PAMs de la pared celular fúngica con PRRs en células fagocíticas y epiteliales. Los principales PRRs incluyen receptores tipo TOL2 y receptores tipo TOL4, que reconocen glucano y omanano, y receptores tipo lectina C como dectina 1 y dectina 2. La dectina 1 reconoce beta-1,3-glucano expuesto en conidios germinantes, mientras que dectina 2 detecta residuos de manoso. Durante la germinación, los conidios pierden su capa externa de roletas y alfa-1,3-glucano, exponiendo beta-glucano y galactomanano, facilitando su reconocimiento por macrófagos alveolares y células dendríticas. Este proceso inicia la cascada de señalización inmune que determina la respuesta inflamatoria subsecuente. Tras el reconocimiento de PAMs, se activan cascadas de señalización que culminan en producción de mediadores inflamatorios. La unión de ligandos fúngicos a receptores tipo TOL2 y tipo TOL4 induce el reclutamiento del factor de diferenciación mieloide 88, que recluta las quinasas IRAK1 e IRAK4. Activando el factor 6 asociado al receptor de factor de necrosis tumoral. Esta cascada conduce a la traslocación nuclear del factor nuclear kappa beta, activando genes de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6
y la interleuquina 8. Paralelamente, dectina 1 activa la vía mediante la tirosina quidasa del vaso y el dominio de reclutamiento de caspasa 9, convergiendo en la activación del factor nuclear kappa beta. La producción de estas citocinas proinflamatorias explica las manifestaciones sistémicas observadas, incluyendo la fiebre persistente y el estado inflamatorio generalizado de nuestra paciente. Los macrófagos alveolares constituyen la primera línea de defensa celular contra Aspergillus fumigatus. Tras la fagocitosis de conidios opsonizados por proteína D del surfactante C1q o C3b, los macrófagos producen masivamente citocinas proinflamatorias y quimiosinas, liberan factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 beta, que estimulan la síntesis de pentraxina 3, una proteína que se une al galactomanano fúngico y potencia la opsonización. Simultáneamente producen interleuquina 8, que es potente reclutadora de neutrófilos, así como CCL2, CCL5, CXCL1, CXCL2 y CXCL10, que orquestan el reclutamiento de células efectoras adicionales. La secreción de especies reactivas de oxígeno mediadas por NADPH oxidasa 2 en fagosomas genera un ambiente microbicida crucial para inhibir el crecimiento fúngico. El sistema del complemento desempeña un papel fundamental en la defensa contra Aspergillus fumigatus mediante múltiples vías. La vía clásica se inicia con C1q, mientras que la vía de lectinas es activada por la lectina ionoramanosa, ficolina 2 y pentraxina 3, que reconocen carbohidratos fúngicos. Estos componentes activan la cascada del complemento generando C3b y C4b, que facilitan la fagocitosis, y anafilatoxinas C3a y C5a con efectos quimioatrayentes y proinflamatorios. C5a mediante C5aR1 recluta y activa neutrófilos, amplificando la respuesta inflamatoria. Sin embargo, Aspergillus fumigatus produce proteasas MP1P y A1P1P, capaces de escindir C3, C4 y C5, deteriorando la opsonización y fagocitosis, mecanismo particularmente relevante en pacientes inmunocomprometidos. Los neutrófilos son células efectoras críticas reclutadas masivamente mediante gradientes de interleuquina 8, proteínas inflamatorias de macrófagos 1-alfa y 2-alfa. Despliegan múltiples mecanismos antifúngicos, fagocitosis de conidios, liberación de ROS mediante estallido respiratorio, degranulación con enzimas antimicrobianas y formación de trampas extracelulares de neutrófilos que atrapan hifas. La producción de interferón alfa 2 e interferón gamma 3, inducida por reconocimiento de betaglucanodectina 1, potencia significativamente la función neutrofílica y mejora la eliminación de la infección pulmonar. En nuestra paciente con EPOC grave y corticoterapia, la función neutrofílica comprometida explica la progresión hacia una forma invasiva necrotizante a pesar de la respuesta inflamatoria evidente. Las células dendríticas establecen el puente entre inmunidad innata y adaptativa. Al reconocer PAMs fúngicos mediante receptores tipo TOL4, tipo TOL2 y dectina 1, las células dendríticas maduran incrementando moléculas coestimuladoras CD80, CD86 y el complejo mayor de histocompatibilidad 2, produciendo citocinas polarizantes. Las células dendríticas convencionales tipo 2, expresando macroglobulina 2, predominan en el tejido pulmonar y son fundamentales en la orquestación de la respuesta adaptativa. El reconocimiento de OMA nano por receptores tipo TOL4 induce la producción de interleuquina 12 e interleuquina 23, que son citocinas críticas para la polarización TH1 y TH17, respectivamente. Las células dendríticas migran hacia ganglios linfáticos drenantes, donde presentan antígenos procesados a linfocitos T vírgenes, iniciando la respuesta inmune adaptativa específica contra Aspergillus fumigatus. La inmunidad adaptativa se inicia con la activación de linfocitos TCD4 vírgenes en ganglios linfáticos regionales. La presentación antigénica por células dendríticas en presencia de interleuquina 12 activa la vía Janus quinasa, transductor de señal y activador de la transcripción, promoviendo la expresión del factor de transcripción de la caja T, que dirige la diferenciación TH1. Las células TH1 producen abundante interferón gamma,
esencial para la resistencia contra aspergilosis, que activa macrófagos hacia fenotipo M1 proinflamatorio y microbicida, potenciando su capacidad fagocítica y producción de óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. El interferón gamma, además, inhibe la diferenciación TH2, que favorecería respuestas alérgicas. La señalización receptor tipo TOL2 y factor de diferenciación mieloide amplifica esta respuesta estimulando la transcripción del gen interferón gamma, estableciendo un circuito fundamental para eliminar el patógeno fúngico del parenquima pulmonar. Los linfocitos Th17 son fundamentales en la defensa antifúngica, siendo su diferenciación inducida por interleuquina 6, factor de crecimiento transformante beta e interleuquina 23, producidas por células dendríticas, eosinófilos y neutrófilos tras el reconocimiento de beta-1,3-glucano por dectina 1. La activación del receptor huérfano relacionado con el ácido retinoico gamma-T dirige la diferenciación Th17 y la producción de interleuquina 17A, interleuquina 17F, interleuquina 21 e interleuquina 22. La interleuquina 17A e interleuquina 17F potencian significativamente la migración neutrofílica y su actividad fungicida mediante producción de CXCL8 en células epiteliales y endoteliales. Interleuquina 22 estimula la producción de péptidos antimicrobianos por células epiteliales bronquiales, mientras que interleuquina 17 e interleuquina 21 incrementan la secreción de mucus y fortalecen las uniones estrechas epiteliales. La resolución adecuada de la respuesta inflamatoria requiere un equilibrio entre linfocitos T efectores y reguladores. Los linfocitos T reguladores inducidos son generados por las células dendríticas tolerogénicas, expuestas a antígenos de Aspergillus fumigatus, expresando la proteína 3 de la caja Fork-Head y produciendo interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Estas células TREX se expanden tras exposición a conidios y ejercen función supresora directa sobre neutrófilos e indirecta mediante inhibición de células Th17, previniendo daño tisular excesivo y sepsis fúngica. El desequilibrio hacia respuestas Th17 predominantes exacerba la inflamación y el daño pulmonar. En nuestra paciente, el tratamiento corticoideo previo pudo haber alterado este balance, suprimiendo respuestas Th17 protectoras y favoreciendo la progresión invasiva de la infección fúngica. La polarización hacia respuestas Th2 favorece manifestaciones alérgicas como aspergilosis broncopulmonar alérgica. La diferenciación Th2 es dirigida por la proteína de unión AGA-TA3, activada por interleuquina 4, producida en respuesta a Aspergillus fumigatus. Los linfocitos Th2 producen interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13, citocinas que promueven producción de inmunoglobulina E por células B, activan eosinófilos, inducen hiperplasia de células caliciformes y remodelación de vías aéreas. Estas citocinas inhiben activamente la diferenciación Th1 y Th17 mediante la supresión de interferón gamma e interleuquina 12. Las células epiteliales producen linfopoyetina estromaltímica, interleuquina 25 e interleuquina 33, tras la exposición a Aspergillus fumigatus, activando células linfoides innatas tipo 2 que amplifican la respuesta Th2. Aspergillus fumigatus ha desarrollado sofisticados mecanismos de evasión especialmente relevantes en huéspedes inmunocomprometidos. La melanina de la pared conidial protege contra fagocitosis, impide la acidificación fagolisosómica y previene la muerte del fagocito. En pacientes inmunocomprometidos, la melanina bloquea la secreción de CXCL1 y CXCL8, provocando reducción marcada del reclutamiento neutrofílico. Las proteasas fúngicas escinden proteínas del complemento C3, C4 y C5, comprometiendo la opsonización. Los galactosaminogalacanos emergen durante la germinación, facilitando adhesión interifal y evasión inmune. Las micotoxinas como gliotoxina y fumigatoxina suprimen la producción de interleuquina 12 por células dendríticas e interferones por linfocitos T, reduciendo la diferenciación Th1.
La resolución exitosa de la aspergilosis pulmonar invasiva requiere la integración coordinada de respuestas inmunes innatas y adaptativas, junto con terapia antifúngica apropiada. En nuestra paciente, el tratamiento combinado con voriconazol y caspofungina permitió controlar la infección al comprometer la integridad de membrana y pared celular fúngica. La mejoría clínica con desaparición de fiebre refleja la resolución del estado hiperinflamatorio mediado por citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Mientras que la negativización de cultivos confirma la eliminación de estructuras fúngicas viables. Este caso subraya la importancia crítica del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno en pacientes con época avanzada y factores de riesgo, donde la elevada mortalidad de aspergilosis pulmonar invasiva hace imperativo mantener alto índice de sospecha.